A continuación, vamos a diseñar un circuito que nos permitirá visualizar las figuras de Lissajous. Para esto, necesitamos relacionar dos fuentes de corriente alterna, por lo cual vamos a añadir dos generadores de corriente alterna. Vamos a añadir tierra para cada una de las señales. Conectamos. Utilizaremos el osciloscopio Tektronix para que podamos visualizar las figuras. Conectamos tierra. Conectamos al canal 1 el voltaje de referencia 1 y al canal 2 el voltaje de referencia 2. Procedemos a cambiar los parámetros para cada una de las fuentes. Trabajaremos primeramente con 12 voltios a una frecuencia de 100 Hz. Inicialmente vamos a dejar los mismos parámetros para las dos fuentes. Procedemos a simular el circuito. Como podemos observar, las señales son idénticas, por lo cual se traslapan entre sí. Procedemos a mirar cómo quedaría la figura de Lissajous. Como podemos observar, nos queda una línea recta, lo que quiere decir que tiene como pendiente el valor de 1. Esto se debe a, como ya lo habíamos dicho antes, son señales idénticas. Ahora cambiaremos los parámetros para ver qué pasa cuando cada una de las fuentes tiene diferente frecuencia. Cambiamos los parámetros, vamos a dejar el mismo voltaje y cambiaremos la frecuencia para la primera a 400 Hz y para la segunda a 200 Hz. Procedemos a simular el circuito y podemos ver que nos queda esta figura. Contamos los cortes en el eje Y, que son 4, y los cortes en el eje X, que son 2. Y como sabemos, para mirar la relación entre la frecuencia de las dos fuentes, se divide los cortes en el eje Y entre los cortes en el eje X. En este caso, sería 4 entre 2. Queda como resultado 2. Lo que quiere decir que la frecuencia de la fuente 1 respecto a la fuente 2 es el doble, es decir, es un múltiplo de la frecuencia de la segunda fuente. Cambiamos ahora los parámetros para analizar otra figura. Para la primera fuente tenemos un valor de 100 Hz, con el mismo voltaje por supuesto. Para la segunda, una frecuencia de 300 Hz. Simulamos el circuito y podemos ver que se forma esta figura. Como podemos ver, los cortes en el eje Y nada más tenemos uno y los cortes en el eje X son 3. Al dividir los cortes en el eje Y con los cortes en el eje X, vamos a tener una razón de 1/3, lo que quiere decir que la frecuencia de la fuente 1 respecto a la fuente 2 es la tercera parte, es decir, la frecuencia de la fuente 1 es un submúltiplo de la frecuencia 2. Vamos a cambiar nuevamente los parámetros. Para la primera fuente tendremos un valor de 800 Hz y para la segunda un valor de 200 Hz. Procedemos a simular el circuito y podemos ver que se forma esta imagen. Como podemos ver, los cortes en el eje Y son 8 y los cortes en el eje X son 2.
La razón, en este caso, es de 4, lo que quiere decir que la frecuencia de la fuente 1 respecto a la frecuencia de la fuente 2 es 4 veces mayor. Es decir, la frecuencia de la fuente 1 es un múltiplo de la frecuencia de la fuente 2. Continuamos con la última. Cambiamos los parámetros. A la fuente 1 le daremos un valor de 80 Hz. Y a la segunda, un valor de 400 Hz. Procedemos a simular el circuito y podemos ver que se forma esta imagen. Como podemos observar, los cortes en el eje Y tenemos 1 y en el eje X 5, lo que quiere decir que la razón entre las dos frecuencias de las dos fuentes es de un quinto. Esto quiere decir que la frecuencia de la fuente 1 respecto a la fuente 2 es la quinta parte, es decir, la frecuencia de la fuente 1